Muy buenas noches amigos, muy buenas noches amigas, esto es Origen. Esta noche, concretamente, queremos adentrarnos precisamente en los orígenes de la mente humana, al menos en un aspecto de ellos. ¿Podemos sentirnos atraídos por algo que juega en nuestra contra? ¿Podemos sentir atracción por lo negativo, por lo dañino, por lo malo? ¿Por algo que puede incluso suscitar un problema para nuestra propia integridad física o psicológica? Desde luego la respuesta es clara, es un rotundo sí. Y los mecanismos que establecen o que se establecen para realizar esta respuesta tan contundente y sorprendente para muchos, estoy seguro, es lo que precisamente queremos exponer esta noche de la mano de todo un experto. Atracción fatal, atracción por lo negativo. Esta noche os invitamos a realizar este trayecto en Origen. Y sí, lo decíamos al principio y hay que repetirlo, el ser humano en ocasiones desarrolla una suerte de atracción por lo negativo, por circunstancias, elementos, quizá por características en otras personas que desde luego harían huir en dirección contraria a la gran mayoría. ¿Por qué se despierta esa atracción por lo oscuro? ¿Por qué lo negativo, lo malo, lo dañino, en ocasiones lo macabro, genera atracción en determinadas personas? Incluso llegando a la obsesión. Bien, estas son las claves y los elementos que queremos posicionar en la mesa de esta noche y desde luego queremos adentrarnos en la mente humana para desgranar, ¿por qué no?, este secreto que para muchos sigue siendo una interrogante difícilmente disuadible. Para ello, hoy nos acompaña nuestro compañero, el profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad de Málaga, para hablarnos precisamente, ¿no?, de la atracción por el mal. Porque hay personas, profesor, que para sorpresa de muchos, desarrollan esa atracción, llegan incluso a enamorarse de personas que están en prisión. Lo hemos visto en casos donde el asesinato forma parte como elemento principal de un desarrollo judicial, donde una persona acaba encarcelada precisamente por acometer un crimen y tiempo después recibe cartas incluso de admiradoras, de personas que procesan una suerte de amor o enamoramiento, quizá surgido, ¿no?, de ese mal, de ese acto macabro. La atracción por el mal, la atracción fatal, como elemento parte también, ¿no?, del ser humano, profesor. Correcto, hay de hecho una parafilia. Las parafilias no son trastornos, son una forma de atracción sexual diferente, distinta de la mayoría, ¿no? Y esta forma de atracción tan curiosa se llama la hibristofilia, que afecta más a mujeres que a hombres y que justamente tiene relación con el hecho de que personas que se sienten atraídas pues, por personas malvadas, perversas, personas que han cometido crímenes, personas que han realizado actos atroces y que esto justamente desencadena en una mayor atracción y en esa suerte, que de hecho lo vemos mucho en Estados Unidos, donde hay grandes admiradoras de asesinos en serie. Luego contamos, si queréis, algunos ejemplos, que también va llegando a otros países, no es una cuestión solo estadounidense, y que esa atracción en una menor medida, porque claro, la hibristofilia habría como una suerte de intensidades, ¿no? Y por supuesto, en cierto grado, muchas mujeres sí se ven afectadas por esta parafilia, ¿no? En esa intensidad de atraerse, pues, sentirse atraídas por asesinos, pero sí por chicos malotes, ¿no?, por personas que no son del todo adecuadas o que no son tan complementarias o tan afines a ellas mismas, ¿no? Hay una psicóloga, Catherine Raslan, que investiga
el porqué, ¿no? Y busca una explicación del por qué se da esta parafilia, esta tendencia a que te sientas atraído por personas que han cometido actos tan terribles, ¿no? Y describe 3 principales factores, ¿no? Estos 3 factores, aún así, hay que seguir investigando porque es un proceso que se ha investigado demasiado poco, ¿no? El primero sería el hecho de que hay mujeres que se enfrentan a estas personas como una especie de suerte de querer cambiar a la persona, como una especie de reto, de, bueno, esta persona, sé que ha sufrido y ha realizado este acto terrible, pero yo sé que en unas buenas manos y en unas condiciones adecuadas seré capaz de modificar a esta persona, ¿no? Esta falacia del cambio que hablábamos los psicólogos, por supuesto, es algo completamente inadecuado que no hay que recomendar a nadie, porque siempre el cambio debe venir de uno mismo, nunca podemos imponer a nadie el cambio, o sea, es difícil que consigas cambiar a alguien si la otra persona no está por la labor. Y claro, y no tiene mucho sentido buscar a alguien para cambiarlo, pero es uno de los objetivos. Luego hay otra cuestión que es la protección maternal. Hay personas que acuden a estas personas en un sentido de redimirse, sentir una empatía muy alta hacia ellos, ver que normalmente ellos han tenido una vida también dura, una vida atroz, y que han sufrido y sienten una gran empatía y son como si fuera una especie de madre que quieren proteger a estas personas y cuidarlos y darles cariño y afecto que no han tenido, ¿no? Y también tiene relación con esa primera motivación. Luego, otra motivación que no es nada psicológica, más social, pero bueno, sí también psicológica, pero que no tiene un sentido tan digno, tiene más que ver con la cuestión de la pura fama. Hay también mujeres que acuden a estas personas asesinas, psicópatas, pues con una intención de tener su espacio de éxito en alguna televisión, en algún sitio, y que, bueno, pues se mueven simplemente por la presión mediática, porque es una vía de entrada, de acceso a darse a conocer. Y de hecho aquí, por ejemplo, tenemos el caso tan famoso y paradigmático de Charles Manson, ¿no? Para el que no lo sepáis, Charles Manson fue bueno, no llegó a ser psicópata asesino en un sentido de que él nunca llegó a empuñar un arma contra nadie, pero sí fue el responsable del crimen de varias personas, entre ellos la actriz Sharon Tate, la que era esposa de Roman Polanski, en su mansión, en su secta, que tenía un grupo que se hacía llamar La Familia, entró en esa mansión, introdujo miedo, o sea, les indujo mucho terror, les hizo sufrir y finalmente acabó siendo asesinada de la mano de sus seguidoras. Sus seguidoras asesinaron de una manera muy cruel a Sharon Tate y a su futuro bebé, porque estaba embarazada de 9 meses, 8 meses y medio, 9 meses, a punto de dar a luz. Y estos horrendos crímenes todos salieron de la mente de Charles Manson, ¿no? Entonces, este hombre tuvo una novia, 26 años, el 80, una diferencia normal, ¿no? Una diferencia de edad muy normal, estaban por casarse, ya la boda era prácticamente noticia en todos los sitios, ella se había dado a conocer por todas las televisiones del mundo, todo el mundo conocía a quién es la loca, perdona la expresión, pero dice quién es la loca que se atreve a casarse con un hombre tan despiadado que es capaz de persuadirte y manipularte hasta... Bueno, pues esta mujer al final, resulta que Charles Manson paró la boda, con 80 años paró la boda, porque descubrió que detrás había una intencionalidad de que cuando él muriera negociar con las fotos del cadáver, y entonces él, dándose cuenta de que había una motivación que no era la del enamoramiento, paró la boda. Pero ahí vemos un poco cómo no siempre esta atracción por el mal puede tener diferentes razones, pero en un nivel menor, por supuesto, puede ser escasas las mujeres que sienten esta atracción hacia el mal tan bestia, pero todos en general podemos sentirnos atraídos por el malo de la película, por cierta perversidad, y puede ser más fácil de lo que imaginamos, y veremos algunos ejemplos para que lo ilustremos mejor. Claro, hablamos de cuestiones, profesor, que de algún modo, y nuestros amigos recordarán, ¿no? Casos, incluso en nuestro propio país, sobra decir nombres por evitar polémicas, pero nos encontramos con verdaderos asesinos que tras un proceso judicial fueron sentenciados, están cumpliendo condena y reciben cartas de seguidoras, de admiradoras,
Claro, aquí hay una pregunta. ¿El ámbito de género tiene algo que ver en las estadísticas? Es decir, ¿la atracción por el mal se desarrolla por partes iguales en hombres y mujeres, en chicos y chicas? Claro, decías, a todos nos gusta el malo de la película. De algún modo es verdad que el cine se ha encargado en ocasiones de posicionar, nuestros amigos también, ¿no?, lo podrán saber, el malo como un elemento atractivo o el mal como un elemento atractivo. Yo recuerdo bien esto de cuando uno es niño, ¿no? Y yo creo que vosotros también recordaréis frases similares escuchadas en épocas escolares. En clase había un amigo que decía, basta que me digan que no, para que vaya y lo haga, ¿no? Lo prohibido, aquello que se nos prohíbe, aquello que se impone bajo una norma, en algún momento de nuestra vida nos puede suscitar un auténtico desafío. Quizá por ahí pueden venir esos tentáculos para que de algún modo, profesor, en cuestiones mucho más significativas y más llamativas, podamos sentirnos atraídos, incluso llegando, ¿no?, a desarrollar, pues no sé si una patología o una psicopatología, pero desde luego incluso a ponernos en riesgo, ¿no? La atracción por el mal que hace que incluso pongamos en riesgo nuestra integridad. Fíjate que, bueno, hay en esta naturaleza de la búsqueda del mal o de la atracción por el mal, hay muchos niveles, muchos grados, ¿no?, y muchas explicaciones posibles, ¿no? Es verdad que hay que tener en cuenta que primeramente cuando inicias una relación de pareja, cuando realizas una simple afiliación con alguien, cuando empiezas a conocer a una persona, conoces solo la parte más bonita, más positiva. Siempre hay un cortejo y siempre hay una... Bueno, pues siempre aparece a la persona la parte ideal, la parte idealizada, las características que queremos destacar y resaltar. Esto conlleva que muchas veces en ese cortejo no conozcamos a la persona y que haya personas que encuentren una sorpresa conforme van profundizando en la relación, ¿no? O sea, que hay personas que no buscan malotes, sino que se encuentran con malotes, y hay que tener en cuenta que estas personas, además, aquellas personas que suelen considerarse malotes, por llamarlo de alguna manera, personas con una personalidad antisocial, por ejemplo, ¿vale?, o incluso en un extremo más alto, personas que tienen una psicopatía, que no tienen esa capacidad de empatía y que solo se relacionan para explotar al otro o a la otra, y fíjate que tanto el uno como el otro, tanto los psicópatas como los antisociales, son personas profundamente carismáticas. Suelen ser personas que generan capacidad de atracción y que una persona que aparentemente puede ser dañina y perjudicial, hay momentos en los que es encantador, dadivoso, recompensa, refuerza, agradable, protector, muy importante. Son personas que además, que ese es un elemento que también la psicología evolutiva ha estudiado y encuentra que es una posible explicación, que hay una especie de instinto primigenio biológico que nos induce a relacionarnos con la persona que nos puede proteger en situaciones de peligro. O sea, es como decir, vale, esta persona sé que puede ser violenta, pero si está controlada, si está en mi equipo, lo quiero en mi equipo, lo quiero para prevenir. Claro, esto tiene mucho que ver con los ancestros, con las sociedades antiguas, con el hecho de que no había una protección externa y con que la protección la buscaba uno en las personas que tenías en la tribu, ¿no? Entonces, esto todavía parece que sigue habiendo una influencia y hay personas que buscan esa protección en el malo. ¿Por qué? Porque es agresivo, pero es una persona que es fuerte, que me puede proteger en una situación determinada. Claro, estas personas que hemos dicho, los psicópatas, los antisociales, suelen ser personas que, aunque puedan llegar a explotar al otro y que al final te van a utilizar y te van a usar, sí que tienen esa capacidad de entenderte, de comprenderte, de conectar contigo y pueden ser totalmente encantadores. De hecho, ¿cuántos perversos, personajes detestables en la historia, personas que han sido los más perversos, que han sido genocidas, que han sido tal, que en distancias cortas ganaban mucho, que podían ser personas inteligentes, personas que en una conversación eran eruditos, que eran personas que atraían a cualquier otra. O sea,
que el mal muchas veces tiene una apariencia que no es la que pensamos, ¿no? Y que la persona que es perversa no lo es en todo momento. Una persona puede cometer actos terribles, pero también en otros momentos puede ser un gran amante, o un gran amigo, o un buen dueño de... O, por ejemplo, recordemos que Hitler era una persona que era un gran amante de sus perros, de su mascota, y que las cuidaba y los tenía muy bien. Ahora, quitando esta faceta, por supuesto, no vamos a decir que es una buena persona, no. Estamos ante personas que pueden cometer actos terribles, actos atroces, pero que al mismo tiempo tienen un lado que le puede hacer carismático, que le puede hacer atrayente, por no hablar también de estos psicópatas que asesinan o que matan. Ted Bundy, por ejemplo. Ted Bundy era un asesino en Estados Unidos que fue... Bueno, recuerdo que había un pánico en aquellos años, en los años, creo que en la década de los 60, si no recuerdo mal, que había pánico de encontrarse con este hombre porque asesinaba a chicas jóvenes universitarias y había un pánico colectivo en torno a esta persona. Él vivía con una señora, esta señora no conocía, no era una persona que le protegía, era una persona que no conocía los actos que realizaba su pareja, porque él llevaba una vida, una doble vida, y era una persona que era atractiva, era guapote, tenía una sonrisa encantadora, sabía engañar muy bien, tenía un método de caza que permitía sentir que se hacía pasar por vulnerable. De hecho, muchas veces llevaba un cabestrillo, se hacía pasar por que tenía un problema y le pedía una ayuda a una chica atractiva y eso lo aprovechaba, esa ayuda, para secuestrarla y posteriormente violarla y matarla, ¿no? En cuanto la mujer descubrió lo que sospechó lo más mínimo, rápidamente denunció a las autoridades. O sea, que hay que entender que no todas las personas se sienten atraídas por el malo. Pero luego tenemos otros casos, ¿no? Tenemos otros casos terribles en los que se ha apoyado, se ha exculpado, se ha intentado tapar por parte también de mujeres o hombres que han tapado a su pareja a pesar después de cometer actos terribles, ¿no? En España tenemos, por ejemplo, el caso del famoso como recuerdo el nombre, Emilio, el Chicle, ¿no? Si os acordáis del asesino que su pareja, por ejemplo, y siempre encubría diciendo que estaba robando gasolina, que era imposible, que... Entonces no siempre tenemos Hay que entender que la persona que es perversa no lo es en todo momento y que puede ser carismática, atrayente, atractiva y, desgraciadamente, pues sentirnos atraídos por las personas que nos pueden destruir o nos pueden quitar esa humanidad que tenemos. A menor escala, profesor, podemos ser testigos en el ámbito social, ¿no? En cualquier casa de vecino, lamentablemente, lo estamos viendo, las noticias, los titulares son los que son. La violencia que se vive y se palpa en los hogares de nuestro país sigue siendo una lacra, sigue siendo un problema social. Y estamos viendo, profesor, cómo personas que de algún modo están sumidas en un auténtico infierno, lamentablemente, claro, cuando uno lo ve desde fuera, la solución es fácil: huye, corre en sentido contrario. Hay quienes no pueden, por determinadas cuestiones, entre ellos elementos como el miedo. Hay quienes realmente sienten ese enganche emocional. Hay personas que de algún modo son esclavas de su propia mente y de esa situación marcada por lo negativo y lo dañino, ¿no? Esa atracción por el mal. Sé que es malo, sé que es algo negativo para mi vida y, sin embargo, lo deseo con todas mis fuerzas. Esta frase, este gesto, esta intencionalidad es un problema que en muchas ocasiones, y afortunadamente en el mejor de los casos, acaba en un sistema judicial, pero hay una serie de entresijos, hay una maquinaria que va por detrás, interna, que no se ve, que desde luego podría denominarse como esa atracción, ¿no? Relaciones tóxicas que de algún modo, bueno, pues en mayor o menor medida todos hemos sido testigos por parte de algún amigo, algún familiar, alguien de nuestro entorno que mantiene una relación no del todo positiva, no del todo sana, y sin embargo tiene ese enganche, esa atracción, ¿no? Sabiendo que es algo malo, sabiendo que es algo negativo, que incluso juega en contra, ¿no?, de la propia persona, se mantiene con una firme idea de mantener, pues, esa relación con lo negativo, profesor.
puede ser o no, en mayor o menor medida, parte de esa atracción por el mal, por lo negativo, que se desarrolla dentro de las propias personas, por lo cual todos podemos ser, en algún momento dado, víctimas de nosotros mismos y sentirnos atraídos por algo que, aun sabiendo que no es del todo bueno para nosotros, nos genera, ¿no?, esa atracción. Fíjate, Esteban, que hay un proceso de normalización de la violencia en muchas ocasiones. A veces esa normalización viene dada de un ambiente previo en el que, desgraciadamente, la persona ha sufrido esa violencia y lo ha vivido en carne propia y ahora tiene prácticamente una comparativa que a lo mejor considera como, bueno, o sea, si tienes un modelo de conducta en el que tú has crecido dentro de un proceso de violencia, va a ser fácil que en la relación que tengas ahora entiendes que esa manera de relacionarse, bueno, es la normal, ¿no?, es la adecuada, incluso mejor que mi padre o mejor que mi... O sea, que puede haber un proceso, por un lado, de normalización que se ha dado en una cuestión puramente ambiental. Luego hay otro elemento, puede que no, que una persona nunca haya sufrido ningún tipo de violencia en la familia, puede que la persona sea algo nuevo para ella, pero cuidado, también puede haber la normalización de la violencia por lo siguiente. Hay una teoría que creo que alguna vez hemos hablado anteriormente de ella, que es la disonancia cognitiva, que en psicología se conoce muy bien y que explica el por qué las personas siguen actuando muchas veces en contra de sus propios intereses, ¿no? Y es lo siguiente, la gente elige libremente y elige una relación de pareja, ¿vale? Yo elijo estar con fulanito, con fulanita y estoy en esa relación. Ocurre algo, un incidente, un grado de violencia, pero un grado de violencia no demasiado intenso, pero ya hay un episodio de violencia. Anteriormente la persona puede pensar, nunca aceptaré una relación violenta. Pero estás en la relación, quieres a la persona, llevas meses con esa persona y lo dejas pasar. Aceptas, das una oportunidad y sigue la relación como si nada. Tiene que haber una especie como de autojustificación interna mental para que esa persona continúe la relación, porque por norma, lo normal es que la persona abandone la relación en base a sus creencias, en base a sus valores, pero el hecho de que una decida continuar la relación motiva a que en la mente algo cambie, que en el cerebro haya un clic en el cual la persona empiece a normalizar esa violencia y empiece a autojustificarla. De manera que ahora ya entenderá que, bueno, sí, es verdad que, por ejemplo, es un ejemplo, es verdad que mi pareja en ocasiones ha sido violenta, pero es lo normal de violenta. En toda relación, soy una persona con experiencia, debe haber, es normal que haya un grado de violencia y más cuando hay estrés, cuando hay problemas, si una persona hace esta justificación, esta disonancia cognitiva, va a dar un escalón que puede ser el inicio de una gran escalera, donde al final esa intensidad agresiva siempre va a mayor. O sea, toda violencia normalmente, en general, puede darse de modo más rápido o más lento, pero lo normal es que siempre es muy gradual. Normalmente, antes de una violencia física hay una agresión psicológica y antes de una agresión sexual también suele haber una agresión en las relaciones de pareja. Por tanto, la persona va a aceptar gradualmente un nivel de intensidad de violencia que al decidir aceptarlo va mentalmente a justificar y entender que esto es lo correcto, lo normal, y al mismo tiempo el sacrificio que has invertido en la relación te obliga de algún modo a seguir adelante. O sea, la persona mira hacia atrás y ve todo lo que ha sacrificado, todo lo que, a pesar del que dirán, a pesar de que todo el mundo me dice que no es la persona adecuada, yo he continuado, pues ya estás como atrapado, encerrado en ti y tienes que continuar en esa relación tóxica. ¿Entraría, profesor, dentro de ese marco o de ese paraguas, ¿no?, que estamos tratando por esa atracción por lo negativo, o estaríamos hablando de cuestiones diferentes? Porque quizá nuestros amigos se lo pregunten, ¿no? Oye, ¿y si realmente esto de la atracción por lo negativo, de la atracción por lo dañino, por lo malo, que nos rodea en el ámbito social en el que estamos, simplemente por el hecho de ser seres humanos, formase parte, ¿no?, de ese juego que en muchas ocasiones se transforma en titular, y desde luego no es ningún juego, lamentablemente, en casos donde la violencia
en la familia, en una pareja, en una relación, se establece. En ocasiones no es necesaria una agresión física para que lo negativo, o de forma incorpórea, si se puede llamar así, pero con unos efectos psicológicos muy graves, se mantenga, ¿no?, en cualquier casa de vecino, como lo vemos, insisto, en los titulares. Es decir, esto entraría dentro de esa atracción por el mal que muchas personas desarrollan a lo largo de su vida, o son elementos diferentes, profesor, porque claro, luego está el otro lado, ese lado quizá también incluso infantil, podríamos decir. Si algo es prohibido, si algo de algún modo está impuesto como elemento a rechazar, a mí personalmente me genera atracción, ¿no? Esto es algo que también se ve en adolescentes frente a algunos retos en internet, incluso sabiendo que, oye, eso puede ocasionar un riesgo para su propia integridad física, que en muchas ocasiones no es una atracción emocional, es un acto concreto. Esto está prohibido, esto es malo, esto es dañino, yo lo voy a hacer y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, entraría todos estos elementos dentro de ese titular, como podríamos denominar, como atracción fatal, profesor. Claro, hay diferentes vías para justamente acceder a una persona, ¿no?, de estas características. Hay diferentes casos, diferentes explicaciones posibles. Tú estás alegando justamente a lo que llamamos la teoría de la reactancia, que es verdad que en muchas ocasiones provoca esa conducta de buscar lo prohibido. O sea, basta que a ti te digan no hagas esto para que tú te sientas mucho más atraído a poder hacerlo. A nadie le recomendaríamos que ponga en un mural prohibido pintar, ¿no? O prohibido, porque es una invitación a que se pinte, ¿no? La teoría de la reactancia muestra que nosotros nos rebelamos ante las imposiciones y las obligaciones. Todo buen psicólogo, por ejemplo, sabe bien que debe ganarse la confianza del paciente, del usuario, del cliente, y tiene que acompañarlo y tiene que a veces también que persuadir, tiene que convencer, pero siempre con el permiso y siempre acompañando y siempre invitando y siempre desde del lado de la persona. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú impongas o digas lo que tienes que hacer, provoca muchas veces el efecto contrario. Lo sabemos también como padres también en muchas ocasiones, y es mejor siempre una invitación a hacer algo en base a, oye, sé que eres responsable, sé que tú eres tal, no sé, pero bueno, ¿tú qué opinas tal? ¿Qué te parece? Sí, me encantaría tal. Siempre es una invitación mucho mejor. Hablamos de los famosos mensajes yo. Siempre intenta mejor decir lo que te gusta, lo que piensas, lo que sientes, y no impongas tu forma de vida. No digas al otro lo que tienes que hacer, sino más bien explica lo que te gustaría que hiciera, ¿no? Y justifica el por qué te gustaría que hiciera eso, y si la persona siente algo por ti y empatizas con él, va a ser fácil que te acompañe en el camino. Entonces, hay formas de convencer a la persona y hay formas de aplicar ese resorte al que refieres, ¿no? Que puede ser que una persona se sienta atraída precisamente por el hecho de que no puedo estar con esta persona, que me dices que no, pues más que voy, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las prohibiciones, porque es verdad, y la teoría de la escasez tiene también mucho que ver con la recolección, con cuando éramos seres primitivos y no nos faltaban determinados víveres, determinadas cuestiones, pues aquello que era único, aquello que era difícil de acceder, era mucho más preciado. Ocurre hoy en día también, ¿no? Todos sabemos que si nos venden algo de edición como edición limitada o como algo que es inaccesible, eso se convierte en algo mucho más atractivo y algo por lo que podemos pagar mucho más dinero. Entonces, bueno, sabemos que por ahí a mucha gente el marketing puede manipular, puede utilizarlo con estas premisas, pero también puede ocurrir con las relaciones. Esta relación que es prohibida puede resultar más atractiva. Así que hay que tener cuidado, por supuesto, ¿no? ¿Yo qué recomendaría? Yo recomendaría que de cara a la relación de pareja, por un lado, que la cabeza impere antes que el corazón, o sea, que uno sopese realmente si interesa o no interesa, y aunque suene un poco calculador, aunque suene un poco matemático, en las relaciones de pareja también cabe la cabeza, ¿no? El corazón también siempre va a estar ahí, o sea, es inevitable, siempre va a estar ahí y va a actuar. Por eso tenemos que intentar con frialdad avanzar y adelantarnos a las consecuencias negativas o a las posibles consecuencias negativas, y intentar también buscar parejas que sean afines a nosotros, parejas que sean cercanas en nuestra manera de ser.
personas que en el fondo tengan relación con aquello que queremos en la vida. Muchas veces nos sentimos atraídos por lo diferente, por lo exótico, lo completamente... Y esto habitualmente conlleva con mucha más probabilidad fracasos en las relaciones de pareja. Sabemos, y esto es de las cosas que la psicología social sabe bien, que la afinidad, la similitud, es un buen predictor del éxito en una relación. En cambio, cuando hay muchas diferencias, cuando existen diferencias psicológicas pues sí, nos puede atraer de primera, oye, alguien tan diferente a mí, pero generalmente son relaciones que no pasan de la luna de miel, no pasan de esa fase de idilio brutal. Pues puede haber excepciones, nunca podemos decir que una norma, una ley es general y para todo el mundo, pero a priori si hay que volver atrás o si hay que iniciar una relación, pues no está de más considerar esta cuestión. Es mucho más sencillo, es mucho más agradable, la persona va a ser mucho más feliz con una persona que le acompañe, que piense como ella aproximadamente. Claro, es imposible buscar 2 gotas de agua, no es la intención, pero sí buscar esa similitud. Entonces, profesor, ¿qué podríamos pensar o deducir de las personas que de algún modo sienten atracción física, emocional, sexual, hacia personas que han cometido pues, actos terribles, ¿no? ¿De algún modo se sienten identificadas? ¿De algún modo, o identificados? ¿De algún modo ven un reflejo de una persona o de una personalidad que quisieran desarrollar? Porque, ojo a esto, que esto habría también, ¿no?, que tenerlo en cuenta y tendríamos que establecer otro análisis, ¿no? O realmente estamos hablando de una disociación de la realidad que simplemente se establece en un juego de atracción por lo diferente, por lo distinto, por lo prohibido. ¿O no hay una respuesta? Fíjate que muchas veces en estas relaciones, ya las bestias que estamos hablando, ¿no?, relaciones donde hay una persona detrás que sea muy violenta, agresiva, que haya matado, que haya asesinado, que haya provocado, muchas veces lo que hay es una justificación de la violencia, una racionalización mental en la que la persona, la pareja, cuando continúa al lado, que afortunadamente otras muchas no lo hacen, el caso de Tony King, por ejemplo, la mujer en cuanto supo, la pareja que supo, fue la primera que fue a la policía a dar las pruebas que tenía. O sea, hay muchos casos de mujeres que en cuanto han conocido ese lado oscuro lo han denunciado, pero hay otros tantos que no. Pero en ese caso, aquellas que no lo hacen, muchas veces lo que hay es una especie de racionalización de la violencia, justifican el porqué y entienden que hay una razón que, bueno, pues que explica que eso haya ocurrido, y de ese modo pues la persona puede volverse violenta, aunque sea a nivel psicológico, puede volverse profundamente machista, lógicamente, va a justificar en que, bueno, es que ellas son las responsables de esto que le ocurre, él es frágil, él es débil, es una persona que tiene un problema, pero es que, claro, no se lo ponen fácil. O sea, que muchas veces hay un error en la atribución de esa problemática y una especie de distorsión mental alucinante, cuando no casi cercana al delirio, ¿no? Y luego hay que entender que estas personas también, nos recordemos, son personas que son encantadores de serpientes, son personas que son muy hábiles, que son carismáticas, que refuerzan mucho y, claro, esa persona que es castigadora es una persona que te protege, que normalmente, o sea, que puede ser perversa para los demás, pero conmigo no tiene por qué serlo, ¿vale? Y cuando lo es, cuando la persona es violenta contigo, hay un reforzamiento que se llama intermitente, y eso en psicología se conoce bien, psicología del aprendizaje, que es una cuestión que suele enganchar, un enganche desgraciado, pero un enganche, o sea, los seres humanos nos enganchamos más cuando hay subidas y bajadas, cuando hay un castigo y un refuerzo, ¿vale? Por ejemplo, el hecho, las dinámicas de maltrato cuando hay esa cuestión del perdón, ¿no? De que al mismo tiempo la persona está agrediendo y al mismo tiempo te está pidiendo perdón al poco tiempo y empieza la persona a ser más dadivosa de la cuenta, pues te regala un viaje, te regala flores, y esas dinámicas tan terribles en las que hay un bombardeo de amor brutal, donde la dopamina se pone en unos niveles elevadísimos, que de pronto la persona se vuelve hostil y también el grado de dopamina es elevado, acaba generando una especie de atracción por estos subidones y bajones, ¿no? Y la persona acaba enganchada a estas dinámicas de maltrato, ¿no?
En las adicciones, por ejemplo, ocurre que las personas acaban siendo dependientes a pesar de las consecuencias negativas. ¿Cómo alguien que tiene consecuencias tan desagradables sigue jugando o sigue drogándose cuando las consecuencias son tan negativas? Pues porque el placer es inmediato y las consecuencias son a largo plazo. Algo parecido está ocurriendo en las dinámicas de manipulación en una pareja. Mi pareja me trata bien a veces, muy bien, y alguna vez que otra es un infierno. Pero bueno, en general piensan erróneamente, porque no lo vale, por supuesto, pero estas personas justifican esa violencia, la racionalizan, cuando no se ocultan, la tapan y la niegan. También a veces algunas de ellas directamente niegan la realidad, o sea, algunas de ellas se inventan, y las confabulaciones tan famosas en las que una persona puede llegar a creer sus propias mentiras, ¿no? Atracción por el mal, atracción por lo negativo. Nuestros amigos, desde luego también inteligentes y ávidos lectores en ese universo digital, conocerán, y estoy seguro que conocéis, esos retos que deambulan por determinadas redes sociales que de cuando en cuando dejan incluso un reguero de víctimas, de titulares no del todo halagüeños. Retos domésticos donde los jóvenes, de forma mayoritaria, y en ocasiones no tan jóvenes, asumen desde luego ciertos riesgos delante de una cámara para subirlo en Internet. Quizá la recompensa, profesor, es inmediata, porque se establece ese feedback con quien ve el reto, quizá por conseguir algunos likes, quizá por conseguir alguna fama, pero desde luego tenemos casos que han terminado en un drama o en un trágico final, donde los jóvenes, insisto, y no tan jóvenes, desarrollan una serie de juegos que se ponen de moda en Internet asumiendo riesgos. De hecho, hay algunos de estos retos virales, algunos juegos ya que se han conocido, que detrás de ellos había personas que eran profundamente psicópatas. Por ejemplo, en el caso de la ballena azul, que era un juego que, juego, por llamarlo de alguna manera, se hizo muy viral, donde había muchos jóvenes adolescentes que tenían marcas y tenían lesiones, heridas hechas con cuchillos o con otros objetos afilados en la piel, y que en algunos casos provocó finalmente la muerte, con retos que iban incrementando en el nivel de agresión, en el nivel de daño que uno se autoinfligía. Encontrábamos que había una persona detrás que estaba dirigiendo esos retos y que iba pronunciándose en esa escalada hacia el suicidio, ¿no? Y que la persona lógicamente obtenía un placer en el sometimiento de los otros, o sea, que detrás había alguien que estaba disfrutando del hecho de que consigas hacer lo que yo quiero que haga. Y lo que tú dices, muchos de estos retos también tienen mucho que ver con que encima hay un reforzamiento social inmediato, que de hecho todos lo sabemos a nivel de una escala diferente, ¿no? Quien tenga una red social, más de una vez pues estamos pendientes de si le han dado like, si el corazoncito sale, si es popular o no, y cuando establecemos esa dinámica nos damos cuenta de cómo somos mucho menos libres de lo que pensamos y cómo nos pueden reforzar comportamientos que son peligrosos, ¿no? Y algunas de estas personas acceden también a ciertos comportamientos que no harían por el mero hecho, uno, de que todo el mundo lo hace, no será tan raro, no será tan malvado cuando todo el mundo lo hace, que es una variación social, que es una tendencia automática que tenemos, pero que no es verdad. O sea, que el hecho de que todo el mundo haga algo no quiere decir que esté bien. Y dos, lo hago y la gente me aplaude, la gente reacciona, la gente habla de mí, ¿vale? Entonces hay que tener mucha cautela porque, desgraciadamente, la legislación va por detrás siempre del avance técnico. Las tecnologías van muy rápido y de hecho en muchas ocasiones puede ocurrir que haya tecnologías que sean profundamente lesivas para la salud mental y que bueno, ya se verá. Esto es como cuando se fumaba tabaco y se decía que era bueno para la salud. O también con el alcohol pasaba, había anuncios, pues coñac tal, que es bueno para la salud porque te ayuda. La desinformación, esto puede ocurrir también en un cierto modo a nivel comportamental con redes sociales que promueven a lo mejor ciertas actividades
que quizá en un futuro no tan remoto acabemos descubriendo que sean profundamente lesivos para nosotros. Por tanto, hay que intentar también lo que tú bien has dicho también anteriormente, todos podemos caer en cualquier tipo de, en un reto, en un proceso de manipulación, todos podemos caer en una relación tóxica. A lo mejor no vamos a enamorarnos del asesino o de la asesina en serie, no vamos a llegar a esos extremos posiblemente, pero sí puede ser fácil que nos veamos involucrados en algo. Por tanto, el hecho de pensar que me puede pasar a mí, me puede llevar a tener más cautela, más precaución. La persona que piensa que esto le ocurre a los débiles, esto le ocurre a los otros, a mi familia no, porque tal, se encuentra en un mayor peligro de que le ocurra. Bueno, algunos de nuestros amigos sabrán de la existencia de una serie en una de las plataformas populares destinadas a tal finalidad, donde la mente perturbada de un asesino, y no vamos a decir nombres, profesor, genera atracción y el público se siente, bueno, de algún modo reflejado con el asesino, siente empatía, ya deja de ser malo y es bueno, ¿no? Hay un trabajo magistral en todo ello, pero desde luego también refleja ese vínculo también por lo negativo y desde luego por el mal y el bien que forma parte del ser humano como una dualidad perfecta. Establecemos nuestra propia frontera y en ocasiones, desde luego, pues esa frontera se traspasa a través de la atracción. Retos virales que desde luego han sido un auténtico quebradero de cabeza para la sociedad en determinados países. Nuestro país, en España, en nuestra región, Andalucía, en Málaga, desde luego también podemos hablar de ello porque la red social, la eterna o eterno universo digital que nos envuelve como mundo paralelo al nuestro, también establece sus tentáculos en nuestra región. Y lo cierto, profesor, es que hablabas de un reto, la ballena azul, terrible, esa atracción por los jóvenes que incluso llegaban a autolesionarse, pero es que la cosa no se queda ahí. Son muchos los retos virales en Internet que generan esa atracción, sobre todo en un público joven, y que les pone en riesgo, pese a la alerta lanzada por las autoridades y los especialistas. Sí, además hay formas de informar. Yo entiendo que sí, que lógicamente la información tiene una gran responsabilidad y no vamos a responsabilizar aquí a los periodistas de todo lo que ocurre malo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que hay formas de informar que pueden ser más una invitación que una advertencia, ¿no? Entonces, quizá esta responsabilidad del periodista o del medio de dar una información fidedigna donde se aborde también las consecuencias negativas y se describan cuáles son y no solo se quede en la bueno, pues en la parte positiva, en los likes, bueno, este es el nuevo reto viral que hace el famoso de turno. ¡Guau! Cuidado, estamos apuntando a que lo hacen famoso, a que es viral, normalizado, podemos normalizar la violencia. Igual que ocurre con la información, por ejemplo, cuando hablamos en el aspecto que soy especialista en tema de sectas, ocurre igual con la información. Hay medios que informan muy bien y otros medios que al revés, que vienen a dar una publicidad gratuita e invitar a la gente prácticamente a que se introduzca en ellas, ¿no? Entonces, hay que intentar promover una información fidedigna, sin entrar tampoco en introducir un miedo atroz, brutal, excesivo, sino siendo realista con la información, porque también es verdad que lo que tú comentabas, lo prohibido nos puede resultar más atrayente. Y también informar a los progenitores, porque muchas veces estos retos se lanzan a menores de edad, con lo cual también podemos ver de que muchos adultos no son conocedores de lo que a día de hoy el menor en casa pueda estar haciendo o pueda dejar de hacer, con lo cual creo que es importante, también es importante que los adultos intentemos estar conectados no solo a la televisión, sino también al ordenador, a internet, que estemos un poco al día de la actualidad y de lo que el menor esté en todo momento viendo y, bueno, y que conozcan los peligros de internet, porque muchas veces este desconocimiento absoluto de la gran red nos puede conllevar a que no veamos venir bajo ningún concepto que el peligro entra en tu dormitorio, entra en tu salón de tu casa o en el dormitorio del menor o en
¿Cuánta gente ha sufrido? Un ejemplo muy claro, vamos, es horrible, el grooming. El grooming es un fenómeno que se da actualmente, que no es otra cosa que la pederastia online, que es el hecho de que detrás de un juego, de un videojuego, detrás de TikTok, detrás de cualquier plataforma, te encuentras a un adulto que de forma organizada va a intentar captar la atención del menor o la menor. Normalmente ocurre más con mujeres, pero también ocurre con hombres, con niños, pero más con niñas, donde puede ser muy fácil porque ellos simulan ser menores, ellos se hacen amigos, dedican mucho tiempo y además lo hacen en plataformas para menores, en juegos normales, con lo cual esa simulación de soy un amigo de tu edad, pero que poquito a poco va pidiendo un compromiso y va pidiéndole al menor una serie de cuestiones, unos datos de intimidad, y cuando se establece ese enganche y esa petición se lleva a cabo, puede provocar a que haya esa escalada. En el momento en que un menor pueda enviar las fotos de un desnudo, pues ya podemos encontrar que el terrible pederasta puede utilizarlo para conseguir escalar a un acceso carnal futuro, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela. Está habiendo captaciones por internet, en grupos sectarios, está habiendo a través de las redes pederastas que actúan y operan a sus anchas, y esto no es una llamada a decir que hay que prohibir internet, porque internet también nos provee muchas cosas positivas, pero sí a educarnos, a entender los riesgos cuáles son, a conocer pues lo que el menor está haciendo en internet, y también el que haya una protección no solo estatal, sino también por parte de la familia, porque no podemos dejar todo en manos del colegio, del instituto, de las autoridades. También que la familia tiene que intentar hacer esa tarea educativa, y aún así, aún haciéndolo bien, pues también alguien puede ser víctima, con lo cual hay que ser observador, y si ves en el menor cambios extraños, comportamientos que, pues hay que intentar que la comunicación fluya, porque siempre el famoso, la consigna que tiene un manipulador de ese tipo es siempre el secreto. Esto es secreto, bajo ningún concepto puedes comunicar nada de esto a nadie. Esa es la gran consigna, con lo cual hay que intentar que la persona pueda hablar, que el menor pueda comunicar y que ese secreto deje de ser un secreto. El ser humano, profesor, que es maravilloso, ustedes lo saben, el ser humano capaz de realizar auténticos milagros, capaz de realizar actos positivos. Hemos sido testigos en numerosos casos donde también el titular otorga esperanza sobre nuestra especie, pero también esa dualidad, la otra frontera, la otra cara de la moneda. El ser humano es capaz de desatar la mayor de las calamidades, y la historia, los titulares y desde luego también nuestra sociedad es un fiel reflejo de esta realidad, de esta dualidad, profesor, por lo cual la atracción por lo negativo, por lo malo, tal como lo podemos entender, es algo humano, ¿no, profesor? Entra dentro de nuestra propia naturaleza. Somos bien y somos mal, lejos de que también haya cuestiones ya que son mucho más problemáticas, ¿no? A uno le puede atraer, y desde luego, y aquí esto no es normal, realizar un acto ilegítimo, ilegal. Habrá quien diga que eso de llevarse algo de algún lugar que no le corresponde, que no es suyo, pues le otorga una experiencia positiva, ¿no? Aquí puede haber una enfermedad, puede ser una persona que es cleptómana, o puede ser esa atracción por lo prohibido o esa atracción por el mal. Lo cierto es que, profesor, ¿cómo podríamos catalogar a alguien que lance esa pregunta? Oye, yo siento atracción por algo negativo. Vamos a poner... Claro, hay que tener en cuenta que justamente cuando hablamos de los trastornos de personalidad y ese trastorno antisocial que hemos hablado anteriormente, son en realidad más que un trastorno, una forma de ser problemática. Los trastornos de personalidad son maneras de ser problemáticas que se desarrollan en la tierna infancia, en la crianza, se ve muy... el carácter de la persona aparece pronto, aparece esta característica, y que puede estimularse pues con el ambiente o puede inhibirse con el ambiente. O sea, una persona puede ir a mejor o a peor, pero tenemos como ciertos rasgos de personalidad que pueden llegar a ser problemáticos en potencia, ¿vale? Claro, lógicamente cualquier conducta antisocial puede conllevar
ventajas o momentáneas, o puede conllevar subidones o estímulos, refuerzos inmediatos. Claro, el que comete un acto ilegal en su momento, pues tiene un bombardeo de dopamina en el momento en que lo lleva a cabo. Y después, si hay autoeficacia, si le sale bien, si el golpe es correcto, la persona se siente el amo, el rey del mundo, ya esto, o sea, realmente, claro, es muy gratificante para la persona que lleva a cabo un acto de saltarse la norma. Incluso saltarse la norma de por sí puede ser un acto psicológicamente de rebeldía, de reivindicación, que puede ser muy recompensante. Y a nivel neuroquímico, pues entendemos que se produce una explosión en el cerebro de dopamina, de noradrenalina, que entendemos que pueda enganchar, ¿vale? O sea, no todo es un carácter que uno aprende uno nace, sino que también la misma ejecución del acto del mal te lleva a que tú puedas engancharte a esa dinámica y repetir, o al revés, o que tengas una mala eficacia, que tengas consecuencias negativas y por lo tanto aprendas que esto no es lo correcto. Por ejemplo, si en casa, también eso hay que tenerlo en cuenta, si tú en casa tienes a tu hijo o hija, comete un acto inadecuado, no hace falta que sea ilegal, un acto inmoral, y tú le das palmaditas en la espalda, pues le estás propiciando tener un delincuente en casa, ¿no? Mientras que si en casa, pues cuando ves que ese menor realiza un acto que es inadecuado, que hay que, no digamos que haya que agredir al menor, pero sí hay que tener una consecuencia negativa, y hay que intentar pues quitarle privilegios, el castigo negativo, quitar privilegios, o aislarlo de ese sitio, de ese lugar, para que no siga haciendo ese acto inadecuado. O sea, hay que educar para que las personas sepan que hacer el mal trae consecuencias, y también enseñar a nivel de empatía, ¿no? Hacer que las personas se pongan en el lugar del otro, de la persona, de la víctima, de, oye, acabas de tal, ¿qué te parece que yo ahora te cojo esto que es tuyo y me lo quedo, o lo tiro? ¿Te parecería o sea, hay que intentar que la persona empatice, y para que justamente esta dinámica de enganche, porque ya digo, cualquier acto de saltarse la norma, pues puede ser un acto que te genera una explosión de dopamina, si te sale bien. Impulsos que de algún modo, bueno, se ven recompensados y que propician que se sigan desarrollando en determinadas circunstancias. También puede pasar, ¿no? Uno que se siente atraído por el mal, uno que se siente atraído por lo negativo, una persona cualquiera que de algún modo, bueno, esa atracción no le propicia tampoco un final muy negativo y que de algún modo puede ser recompensado, ¿por qué no?, por esa atracción. Oye, si yo siento atracción por algo negativo y a mí no me ha pasado nada y encima me ha pasado algo bueno, pues aunque la gente diga ten cuidado, te advierta, esto no es bueno, aléjate, a mí no me está trayendo unas consecuencias que de algún modo me afecten de forma negativa, hasta que pasa, obviamente, hasta que pasa. Profesor, algunos tips, porque claro, todos podemos ser víctimas de nuestra propia mente, que nos señala en ocasiones el camino incorrecto, que nos marca una serie de pasos, bueno, pues no del todo adecuadas. ¿Podemos protegernos ante nuestra propia mente? Sí, por supuesto que sí. Yo lo primero, decir que hay una escalada del mal, ¿no? Y hay una especie de escalera de la perversidad, donde es verdad que si vas avanzando escalón a escalón, una persona puede normalizar un acto de insultar a otro, luego puede normalizar el que le quites algo, luego puede... Y poco a poco puedes normalizar todo, ¿no? Yo, de hecho, que he tratado con personas también, con psicópatas, y he tratado con personas que son antisociales, que han hecho actos terribles y que incluso, bueno, a veces han pasado prisión por ello y tal, te lo dicen, bueno, yo antes no era así, ¿no? Pero poco a poco fue justificándome, y al final, y hay esa justificación y banalización del mal, que muchas veces internamente va generando un cambio en el cerebro y en la persona, y que es curioso, ¿no?, cómo la persona va entrando en una dinámica que al final deja de tener los valores que tenía, con lo cual es muy importante tener en cuenta esa escalada del mal y el que construyamos valores positivos, construyamos desde la educación el entender que todo tiene un precio, porque al final esta persona que
le sale bien ahora y que está arriba, dentro de 2 años, por estadística, en 2 años o 3 estarás en prisión, o en 5 si eres muy bueno, o en 10, pero vas a acabar en prisión o vas a acabar con unas consecuencias negativas, con un disparo dado, o con tal, o con la mandíbula rota, o sea, esas consecuencias hay que adelantarlas, igual que sabemos que la droga en el corto plazo te pueden dar una risa, en el largo plazo te van a generar un grave problema. Pues hay que adelantar también con el mal ese tipo de consecuencias, valores y enseñar lo que ocurre. ¿Cómo es la vida del delincuente? Pues bueno, cuando vemos las películas del Vaquilla, tal, oye, la parte positiva, pero luego al final, ¿qué hay? Hay prisión, hay tal, mueren con menos de 40 años, todo. O sea, conocer las consecuencias reales de todo esto. Luego, 2, creo que hay que tener en cuenta lo que hemos dicho, más cabeza y menos corazón. Intentar racionalizar, intentar que no seamos esclavos de nuestras emociones, intentar pensar lo que queremos y no lo que deseamos únicamente. Yo creo que hay que ser hedonista, hay que buscar el placer, pero buscar el placer a corto, a medio y a largo plazo. Si algo que te da placer hoy te va a hacer un gran daño a largo plazo, no es un placer, ¿vale? Si yo para poder disfrutar hoy un montón, mañana me voy a ver empeñado, pues no interesa. Así que más cabeza, menos corazón. También creo que hay que intentar, sobre todo en el tema de las relaciones que hemos hablado antes, que el compromiso se gana, no viene dado de primera. Hay que dejar un periodo de 18 meses aproximadamente, que es el tiempo del bombardeo de amor, de la parte química que todos tenemos que nos engaña y que nos perturba y que mentalmente nos limita. El compromiso debe ganarse. Esto de mucha gente que te llega a consulta y dice, yo ya acabo de conocerla, me voy a casar ya, no sé qué, tal, pum, es la pareja de mi vida. Digo, bueno, dímelo dentro de un año, a ver si sigue pasando lo mismo, y ya. O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero el compromiso se gana, no es algo que tenga que venir dado, es algo que uno ejecuta de forma intencional y que hay que tener en cuenta que no conocemos a la persona realmente hasta que pasa un periodo de tiempo suficiente, hasta que la química del cerebro baja y empiezas a conocer quién tienes delante. Así que intentar que ese compromiso no venga de primeras, que uno vaya poquito a poco, gradualmente, y viendo si debo confiar o no en la persona que tengo delante. Luego también creo que es importante promover, sobre todo, que una relación de pareja se eviten dinámicas de aislamiento. O sea, estas parejas que se encierran en sí mismas y el mundo no existe para ellos, serían muy propicias a que puedan ocurrir ese tipo de situaciones que hemos descrito en este programa. Entonces hay que intentar que, sí, vivir en pareja, pero no cortar relaciones con amistades, no cortar relaciones con familiares. Si alguien te está diciendo que es que no nos comprende, no nos entiende, estamos más a gusto solos, esta persona es tóxica, esta persona no nos interesa. Tenemos que tener relaciones sociales. Esto no quiere decir que compartamos la pareja, quiere decir que intentamos tener una vida social que vaya mucho más allá de la relación de pareja, ¿vale? Así que evitar el aislamiento es fundamental y todo manipulador va a promover el aislamiento. Son muy buenos en esto, en intentar, no nos comprende, tu hermana es celosa, tu padre tal, no, que ver que me hacen este feo, no sé cuánto, y al final acaban los dos juntitos, solos, sin una opinión crítica que puedan tener. Y por último, como hemos dicho, evitar este pensamiento de a mí no me va a pasar. No, cuidado, somos humanos, nos equivocamos, tenemos errores y pensar que algo te puede ocurrir te puede hacer más vigilante, tener una antenita aquí ubicada que te permite ver el peligro siempre y cuando tú creas que puede haber peligro. Esto es como cuando vas al volante, si tú piensas que nunca te vas a estrellar, vas muy confiado, es más fácil que te des un golpe. Hay que pensar que no ir con miedo, no ir por la vida asustado, pero sí con la cautela y la precaución y sabiendo cuáles son los riesgos reales. Posiblemente haya muchos otros consejos que se pueden dar, pero creo que tenemos que tener cautela, cabeza y bueno, y por supuesto también luego disfrutar de las relaciones que nos aportan mucho, que todo no va a ser negativo en las relaciones, ni mucho menos. Desde luego, profesor, consejos a tener en cuenta por parte de todo un maestro. El bien, el mal, la dualidad que vive en el ser humano, que forma parte de lo que somos, que vive dentro de nosotros y que también genera atracciones y rechazos, porque también existen. Por fortuna,
tenemos herramientas para ser personas críticas, herramientas para analizar todo cuanto nos acontece y todo cuanto sucede a nuestro alrededor. Al final todo queda en ese proceso también mágico y milagroso que es el pensamiento, y desde luego aplicándolo podemos escapar en muchas ocasiones de algo negativo. Nosotros, aplicándolo con otros fines, regresaremos la próxima semana. Tenemos muchas cosas que contar, hay muchas historias que tenemos que mostraros. Desde luego, mi agradecimiento y el de este equipo eterno siempre por vuestra compañía. Hasta dentro de 7 días, amigos.